Hola a todas y a todos, bienvenidos a esta vuelta de Magazine Legal después de un par de meses de pausa. Pausa obligatoria porque, para los que no saben, no tuvimos que cambiar de estudio. Ya estamos acá en nuestro nuevo estudio de Estado Diario y listos para volver con toda la actualidad legal, toda la actualidad de la industria legal, toda la actualidad jurídica. Nuevamente todos los 2 veces a la semana vamos a estar conversando con distintos invitados, panelistas. Ustedes ya pueden ver que me encuentro con dos grandes invitados aquí el día de hoy. Les quiero dar las gracias a todos los que nos siguen día a día en nuestras redes sociales, en YouTube, en nuestro perfil de LinkedIn, en nuestro Instagram. Muchas gracias a todos los que han estado esperando también esta vuelta a Magazine Legal. Y el día de hoy, ya para no dar más vueltas con este asunto, porque ya ustedes los pueden ver que están aquí conmigo, tenemos dos grandes invitados. Tenemos a Rodrigo Albagli, líder, uno de los líderes de Albagli Saliasnik. Un gustazo, Rodrigo. Y tenemos también a un gran amigo de la casa. Hace mucho rato que no nos veíamos, pero también tuvimos un montón de historia ahí a través de Thomson Reuters. Flamante incorporación como director del grupo Compliance en Albagli Saliasnik, Yoav Vitrán. Muchas gracias, Raúl, por la invitación y felicidades por el cambio. Oye, pero cuénteme un poco también qué ha significado, Rodrigo, la llegada de Yoav a potenciar el grupo de compliance, que mirada más bien trae para el equipo, cuáles son los planes que vienen un poquito también con esta nueva y flamante incorporación que tenemos acá. Primero, gracias por la invitación. Venimos colaborando como AZ y Estado Diario ya hace buen rato. Creo que el rol que están jugando ustedes en potenciar también la industria legal y el mundo de las gerencias legales están creando valor. Yo estoy muy contento con lo que vienen haciendo y con la posibilidad de participar como sponsors o apoyando en general las actividades de ustedes, así que felices en ese sentido y que sigamos potenciando. Muchísimas gracias. Pues. En esa misma línea, bueno, nosotros en AZ partimos hablando de compliance cuando esto estaba partiendo. En 2009 empezamos a tirar algunas líneas, cuando no era un tema muy que no convocaba mucho en las compañías, y nos mantuvimos, perseveramos en el tema, fuimos construyendo un relato que ya en 2018 se transforma en algo más real para las compañías. Empezamos a generar un equipo ya con vida propia, porque al principio tú estabas un poco ubicado entre corporativo o penal, no sabíamos muy bien. Ya el 18 se transforma en el equipo AZ Compliance, empieza a tomar forma con una estrategia y ya sabemos que con lo que pasa el 22 y con toda la nueva regulación, no solo delitos económicos, sino que otras normas que se han ido entrando en vigencia o van a entrar pronto en el mundo de los datos, en el mundo CARI, en el distinta inteligencia artificial que se viene, ciberseguridad y todo ese contexto regulatorio más desafiante ha provocado que las compañías estén obviamente hoy día preocupadas, desde sus directorios, gobiernos corporativos, estén preocupadas y ocupándose del tema. En esa línea, nuestro equipo compliance en AZ ha ido creciendo sistemáticamente y hoy día entendíamos que la llegada de un director como Yoav, que traiga una visión más allá de lo normativo y del contexto del MPD o de hacer modelos, que es un poco el riesgo que hay en Chile de que muchos quedemos en los modelos, en los protocolos, sino que una mirada más holística del compliance, como el mundo de la cultura, la ética, el ESG, y toda esta mirada hacia el futuro, porque el compliance vino para quedarse. Creemos que Yoav era la persona que encarnaba esa experiencia. Conversé con Yoav hace alrededor de 2 meses. Lo convenciste. Pololeamos un rato, se convenció del cambio y lo tenemos hace ya algunos días sentado en AZ, liderando el equipo y mirando una estrategia de futuro para abordar los desafíos del compliance y de nuestros clientes. Así que estamos muy contentos. Bienvenido otra vez. Muchas gracias. La bienvenida pública. Claro, mucho éxito. Mucho. Bueno, yo, para los que no saben, yo trabajo un montón de tiempo en una consultora, podríamos llamarla, que se llama LRN, con sede en Nueva York, si no me equivoco. Y me hace mucho sentido lo que tú dices también, Rodrigo, porque una de las cosas que conozco yo hace un montón de años, nos tocó desarrollar ahí un par de cosas en Thomson Reuters, un diplomado en compliance de nivel Latinoamérica, y una de las cosas que más me llamaba la atención también de Yoav en ese momento es que
ese mismo diplomado, en las mismas cosas que hacía, no quería quedarse solamente en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino más bien de impulsar esta mirada más bien del compliance, y esto le vamos a robar esta palabra a otro amigo, gran amigo de ese tiempo, Patricio Belli, el compliance como un buen negocio para las empresas. Siempre me acuerdo de esa frase que ocupaba Patricio. Entonces, hace mucho sentido que ustedes también traigan a Yoav. Y cuéntame también tú un poco, Yoav, cómo significaba a ti, cómo está llegado. Primero, sumarme a lo que decía Rodrigo. Efectivamente, considerando que nos conocemos hace bastantes años y que estuvimos juntos desde que probablemente se gestó la idea de Estado Diario, toda nuestra admiración por lo que han logrado hacer, de verdad. Es muy impresionante el impacto que han tenido en la industria. En términos de la llegada y ese proceso que llamaba Rodrigo de... El pololeo, dice. Sí, yo, bueno, le voy a llamar de otra manera, pero estamos bien. Quería decir que básicamente habían sido 3 razones las que yo por lo menos había considerado en la aceptación entusiasta de esta invitación que hacía Rodrigo. En primer lugar, la visión que tenía y que tiene AZ, y en particular Rodrigo, de compliance. Esta apuesta, esta sensación de que fueron pioneros, muy visionarios cuando se hablaba menos de compliance en Chile, cuando era menos obligatorio, cuando era menos elegante. Y menos rentable. Incluso. Y menos rentable. No, de verdad. Y ahí hay algo de consistencia y de convicción. Eso me era muy importante. Porque efectivamente uno venía trabajando a nivel global, con multinacionales, donde compliance estaba ya instalado en un cierto nivel, a veces incluso en directorios. Y uno decía, bueno, con todo cariño, uno va a aterrizar a un país en donde todavía esto está en evolución. Pero la visión que tenía Rodrigo hacía ese aterrizaje mucho más consistente con las mejores prácticas globales. En segundo lugar, después de salir al primer café o depende del pololeo, digamos, pero me tocó conocer el equipo y me di cuenta que había un equipo de excelencia, un equipo que mostraba que la firma se tomaba compliance no solamente como un área fundamental, sino que como un área que permitía unir distintas disciplinas. Y ahí tú hablaste de temas como datos o temas laborales. Hoy día compliance de alguna manera aprovecha todas esas sinergias al ser una herramienta de gestión de las mismas. Entonces lo segundo es el equipo. Y lo tercero es en sí la firma, que tiene que ver con que si uno ve que compliance debe estar, ¿no es cierto?, muy cerca de los negocios, y mucho más allá de un área que está en algún lugar cerca del área legal o de la oficina, sino que está muy imbuido, muy conectado con los negocios. AZ tenía esa visión, en particular Rodrigo, de ser un partner estratégico con clientes y empresas. Y eso de nuevo me fue muy atractivo, así que muy contento de esta oportunidad. Eso como ya en la última cita, así como en el cine. Más bien ya sí, viendo ver la película. Perfecto. No quisimos profundizar. Sí. No, pero a mí lo que me llama la atención y quiero preguntarle a usted es del año 2009 que tú también decías, Rodrigo, en adelante hasta hoy ya 15 años después, ¿cómo han visto ustedes esta evolución del compliance? Desde algún momento muy de el modelo de prevención, porque me lo exige la ley, de matrices de riesgo, hasta ahora, y la preocupación de un par de personas en la empresa, hasta hoy en día tener que verlo desde los directorios del gobierno corporativo. Ya pasamos por un montón de etapas donde empujamos el tone of the top y después más bien hoy día ya está súper instalado también el gobierno corporativo y hoy en día ya con la ley de delitos económicos también como un poco de... Hay riesgos mucho más grandes para los mismos directorios, gerente de la empresa. ¿Cómo lo ven ustedes este avance desde el 2009 hasta el día de hoy? Y
además, ¿qué viene después? ¿Cómo lo ven con ustedes? Mi experiencia, por lo menos en todos estos años, es que el cambio es dramático en el buen sentido. Eh, Tanto desde el lado de nosotros las firmas, o los consultores, y en gran medida desde las compañías y desde la unidad de compliance. El compliance hace 15 años probablemente estaba vinculado al mundo de la auditoría o cercano a finanzas y en algún cargo a veces de tono menor. Eran pocas las compañías que tenían, como decía yo antes, que probablemente eran las corporaciones internacionales las que tenían estructuras de compliance más potentes, pero la media chilena era que el compliance no tenía ni recursos, no tenía dientes, no tenía acceso directo al directorio, era algo que estaba ahí, había que cumplir más relacionado con el compliance en los temas financieros, en otro mundo, no en el tema legal regulatorio. Y esto se mantiene, va evolucionando, va cambiando, pero se mantiene por mucho rato con avances, algunos más cosméticos, otros efectivos, hasta que yo creo que el cambio se produce con fuerza, de manera vertiginosa estos últimos años, y con esta ley que provoca el cambio por razones, ya sea por miedo o por cultura, pero por alguna otra razón, todos han entendido que es necesario modificar el comportamiento de la compañía, que además la reputación tiene todo un efecto mucho más potente que incluso a veces puede pegar antes que los efectos legales o regulatorios. Y el cambio ha sido violento, para bien, ya sea hay compañías que lo están haciendo nuevamente porque la cultura se los dice que es bueno y lo han adoptado, y otros lo están haciendo porque los más grandes se lo están pidiendo como una condición de negocio, pero al final del día, por donde sea, se está creciendo, se está desarrollando, y lo que sí se observa es que los equipos de compliance, el rol del compliance se ha desarrollado con mucha fuerza, ha ido adquiriendo otro rol dentro de la compañía, mucho más importante, con más recursos, con más equipos, y esto solamente veo yo que va a seguir creciendo. Hoy día ser compliance officer es algo importante. Antes probablemente era un cargo que uno probablemente le sacaba la vuelta. Hoy día muchos, incluso gerentes legales y todo, están pensando en ocupar esa posición. En muchos casos también se ocupa la posición de ambos, pero veo que el cambio ha sido muy fuerte en sentido positivo en los últimos 2-3 años, y solo lo que viene va a ser seguir creciendo en esta lógica. Y tú, yo, ¿cómo lo ves también? ¿Crees que se ha sofisticado también las personas y la habilidad necesaria para quienes también están trabajando en estos perfiles? Creo que sí, creo que tiene que ver con que inicialmente hay una idea de avanzar en esto por razones de temor y de que es el mínimo que me exige la ley. Y hoy día uno se encuentra con más empresas y cada vez más que lo hacen, además de cumplir ese estándar, con la convicción de que esto va a ser positivo para la empresa y que tiene una serie, y esto, sabes, Raúl, lo hemos hablado, en una serie de oportunidades, digamos. Hay bastante evidencia que muestra las externalidades positivas de un programa de compliance efectivo, de una cultura ética que tiene que ver hoy día con retención de talentos, con atracción de talentos, con innovación, y son cosas bastante naturales, digamos. Cuando tú tienes una cultura ética que permite que la gente se exprese, que hay menos miedo a decir lo que uno piensa, es más probable que tengas innovación. Y así en cada uno de los índices de negocio que todo director, todo gerente quiere ver, digamos. Por otro lado, decir que quizás lo que todavía está en deuda, y yo creo que vamos a ir hacia allá, un poco en línea con lo que decía Rodrigo, es esta visión más transversal, más holística de compliance. Todavía vemos algún desarrollo dispar en algunas áreas legales, en donde, por ejemplo, libre competencia, tenemos un órgano, ¿no?, la Fiscalía, con dientes, con bastante historia en la persecución de materias vinculadas a libre competencia. Otras áreas un poco menos, y después está todo el tema del consumidor, y ahora viene protección de datos, y entonces todo lo vinculado a la ley Carín. Falta, y creo que se está desarrollando, y creo que hay una oportunidad para ayudar a las compañías a desarrollar esta visión más holística que permita avanzar sostenidamente en todas esas áreas, porque al final el objetivo es el mismo.
que es construir una cultura ética que te permita mitigar todos los riesgos laborales, medioambientales, de datos, etcétera. Y al final las herramientas también son las mismas. Capacitaciones, líneas de denuncia, due diligence, etcétera. Entonces tenemos que avanzar con esa mirada más holística. Aquí una de las cosas interesantes también que ustedes mismos han señalado es cómo ha ido avanzando la regulación y cómo esa regulación ha ido empujando también el desarrollo del compliance. Tenemos una ley que hace muy poco comenzó a regir para las personas jurídicas, que es la ley de delito económico. Y me gustaría saber, ustedes que han estado muy en el 1 a 1 también con las corporaciones, con las empresas multinacionales, grandes, pequeñas, medianas, ¿cuáles han visto ustedes que son las principales preocupaciones que tienen las empresas con la entrada en vigencia ya de la ley de delito económico? O sea, la gran preocupación es la incertidumbre de cómo se va a aplicar, el nivel, creo yo, de la rigurosidad de las sanciones, el cambio de la forma como se van a aplicar las penas, las agravantes. En el fondo es lo que hablábamos del miedo. Y además la incertidumbre de ciertas zonas grises que pueden todavía no estar tan claras hace de que los directores hoy día se cuestionen muchas veces y te preguntan, ¿qué hago? Voy a terminar Soy director, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo pedirle a la compañía para sentarme en este puesto de manera, digamos, ocupar este rol de manera más segura? Y toda una conversación que antes no existía. Antes ser director era solo se le veían los lados o los efectos positivos. Hoy día hay un cuestionamiento no menor de qué significa ser director, que está bien porque al final del día la responsabilidad asociada a ser director debería ser cada día más relevante y no solo ocupar un puesto o llegar a la reunión de directorio, leerse unos estados financieros. Hoy día las empresas son mucho más que un ente que se dedica a producir para repartir dividendos a los accionistas. Hoy día tiene que hacerse cargo de todas sus externalidades con todos los stakeholders y en ese sentido esta ley se hace cargo de manera transversal de regular todos los riesgos posibles en que podría encontrarse el desarrollo de las actividades económicas de las compañías. Así que, bien. O sea, tú has visto ahí están preocupados. Eso es una buena señal. Y además están ocupándose. Ya, perfecto. Usted le ha tocado ahí también como trabajar de la mano con esas preocupaciones también de las empresas y que apuntan a esas responsabilidades también. Y este es un trabajo además que, como les he dicho, a muchas compañías cuando estamos en los procesos avanzando, las capacitaciones al directorio, que lo vean como una oportunidad, como decía Joab, esto tiene que ver con una oportunidad tanto de unas compañías más sostenibles, con compañías más atractivas para atraer personas, talento, pero además la oportunidad es que normalmente uno entra a este nivel de detalle a revisar sus compañías solo cuando está a punto de venderla. Ya. Y en ese caso el objetivo es como tener la novia maquillada bien para llegar al momento, y normalmente vendo y salgo. Esta es o cuando estoy buscando un financiamiento es lo mismo, de hacer due diligence internos, pero esta es la primera vez que me ha tocado en los 33 años de experiencia de estar en 4 o 5 meses metido dentro de la compañía, en todas las áreas, en todos sus niveles, en todas las operaciones, con todas las gerencias al mismo tiempo, con motivo de detectar riesgo y definir mejoras continuas en los procesos, los controles. Y eso sí, eso es una oportunidad. No con motivo de que voy a vender y me voy a pasar por caja y me voy y dejo la compañía. Bueno, el objetivo más bien como de ser una corporación ya más sustentable en el tiempo, en todos términos. Y eso es absolutamente para mí algo único, primera vez y es una oportunidad que hay que aprovechar. ¿Cómo lo has visto tú también, que has tenido la oportunidad, no sé, pues me imagino, también de ver los estándares que existen también en otras partes versus este cambio cultural que está ocurriendo ahora? Es un buen concepto el que usaste, el de cambio cultural, porque las leyes no generan per se un cambio cultural, digamos, es el primer paso y esto es lo mismo. Yo siempre pongo el ejemplo de que tenemos un código de conducta en una empresa, un código de ética hermoso, perfectamente bien escrito, pero está guardado y nadie nunca lo usó, no lo capacitamos, no lo difundimos, de poco sirvió el código de ética, por más que esté muy bien escrito. Entonces, la ley es el primer paso y viene ahora todo lo que sigue. Nosotros no idealizamos la ley, eso es importante decir, porque uno escucha
gente que cree que compliance de alguna manera nace con la ley de delitos económicos. Eso no es así ni acá, ni tenemos garantía de que nos va a permitir con este instrumento avanzar. Yo estoy convencido que los estándares solo van a subir por distintas razones. Pero la ley, y ya lo hemos visto, incluso autoridades que están encargadas de la aplicación de la ley han reconocido que faltan recursos, que falta presupuesto. Entonces hay que tener cuidado con, incluso en esta industria, la industria legal, con llegar a los directorios y decir, oigan, y siempre lo dice Rodrigo, me gusta, no va a llegar mañana, el día después de la vigencia de la ley, alguien a tocarte la puerta, porque eso genera una histeria, un cuco que se pasa. Sí. Y creemos que compliance es algo que llegó para quedarse y que la demanda por compliance es sostenible. Y eso tiene que ver entonces con algo que va mucho más allá de esta ley. Ahora, si bien la ley tiene estas críticas y sabemos que nace en un momento de efervescencia, ¿no es cierto?, con poco después del estallido, las mociones, con los escándalos de financiamiento irregular de la política por detrás, y entonces nace obviamente un poco al calor de, como en Chile sucede normalmente, en Latinoamérica, el que creamos leyes cuando ocurren casos. Cuando explota todo. Cuando explota todo. Hasta le ponemos nombre del caso. Exacto. ¿No? Es tal cual. La verdad es que con todo, la ley tiene algunos elementos positivos. Ahora que ya llevo un tiempo y me he adentrado, digamos, profundamente en la operativa y hay cosas que la ley hace que yo creo que van en línea con los mejores estándares globales. Por ejemplo, esta idea de sacar el que existe solo una persona como encargada del modelo, o sea, de compliance, de MPD, después podemos entrar en esos conceptos, pero termina con ese concepto de que hay un encargado y habla de sujetos responsables y hace que los encargados de las distintas áreas, de los distintos procesos, sean responsables de compliance en sus áreas, obviamente articulando y liderando esto por una persona que ojalá tenga el cargo de compliance officer o encargado del modelo, como quieran llamarle, pero delega en las distintas áreas de la empresa. Eso tiene un mensaje importante en términos de que es tarea de todos y no de uno que está en esa oficina. En términos de las preocupaciones, yo diría que todavía hay un poco de gris en el tema de los terceros. Las empresas trabajan con clientes, proveedores y todavía, yo diría, por lo menos las empresas grandes tienen bastante temor y la duda de cómo podemos extender nuestros estándares a aquellos terceros más pequeños que de repente no tienen estructura o la musculatura para poder generar esta cultura de prevención y estas mejores prácticas. Entonces, ahí también está la posibilidad de ayudarlos a extender sus buenas prácticas a través de capacitaciones, políticas, contratos, etc. Y ahí, bueno, han hablado de varias cosas que cómo se ha ido mezclando en el compliance todo el avance regulatorio. Por ejemplo, la gobernanza de datos. Hoy día también tiene que ser una preocupación también de los directorios, todo lo que tiene que ver con la prevención del acoso laboral y sexual, con la ley Karin. Todo muy probablemente venga algo o hay un proyecto más bien sobre consumidores, más bien de la responsabilidad también. Y así un montón de cosas que han ido sumando más bien a la preocupación, o sea, tanto de la gente encargada de compliance como de los directorios, como de las distintas áreas de la compañía, de las compañías. ¿Cómo ven ustedes que con la última modificación legal, no solamente con la ley de delito económico, cómo ven ustedes que las empresas se han ido preparando a estas modificaciones que no necesariamente tienen que ver con los delitos económicos, sino más bien que tienen que ver como con el orden de cómo hace la empresa todas estas leyes que buscan de alguna manera prevenir? O sea, al final como cambiamos de un modelo que era muy reactivo, más bien a leyes que intentan que las empresas prevengan que sucedan estas cosas. ¿Cómo lo has visto tú en particular en el gobierno corporativo, sí, en los directorios? ¿Cómo lo has visto? Por lo menos siento que el mundo laboral es algo donde rápidamente hay convicción y conciencia de que hay que moverse rápido y compañías grandes, medianas, más chicas, siento que todas, más o menos, de manera efectiva se han movilizado. Tenemos un área laboral fuerte que ha estado en un año importante naturalmente. Le ha tocado duro a los laborales. Sí. Duro, o sea, una oportunidad, pero obviamente pero en ese ámbito siento que no hay
que realizar esta labor ya de tanta concientización, sino que hay como una convicción natural de que este es el estándar y hay que moverse y hay que cumplir. Y en ese sentido veo que es más o menos transversal en la convicción. Perfecto. Cuando vamos al mundo de los datos, yo siento que hoy día todavía en Chile nadie entiende mucho cómo, cuáles son mis responsabilidades, de quién son los datos. Nuevamente, compañías muy, muy grandes que ya vienen con su estructura y con sus protocolos. Como de Europa. Ya sea GDPR o ya sea pero compañías que ya tienen su gobernanza de datos y han pasado a lo mejor hasta por situaciones de fiscalizaciones o por sanciones, pero esos son una minoría. Aquí en Chile, los 2 años que se van a venir, una vez que la ley ahora entre pronto en vigencia post-TC, vamos a tener 2 años de mucho trabajo, de mucho webinar, mucha concientización, muchas charlas a los directorios. Vamos a tener un rol nosotros como firmas y consultores en estas materias. Creo que va a haber un trabajo fuerte. Van a haber 2 años, como digo, para ponerse al día, a diferencia de la ley de delito económico. Pero naturalmente en una economía digital los datos son no todo. Petróleo, como le llaman algunos. Entonces, a algunas empresas les va a cambiar incluso el modelo de negocio, aquellas que se basan mucho en la gestión de datos. Pero nada, hay poco conocimiento y poco awareness sobre esta materia, y va a ser responsabilidad de consultoras, abogados, las mismas áreas internas de compliance ilegal van a tener, y TI obviamente van a tener un rol importante en hacer que esto funcione. Y en ciberseguridad en particular también, sí. También ahí yo creo que hay un montón de cosas. Es que estas van de la mano. Aquí el trabajo va a ser gobernanza de datos o datos y privacidad, ciberseguridad, inteligencia artificial. Esto hay que trabajarlo dentro de un mismo ecosistema o de un mismo marco. Perfecto. ¿Tú cómo lo ves, Joab? Sí, creo que el rol fundamental que podemos ejercer es ayudar a los directorios a cumplir con sus deberes de diligencia, de cuidado, que tiene que ver con, en este caso, no estar en el día a día. Digamos, no se les puede pedir a los directorios que en ninguna de estas materias, ¿no? Porque ellos tienen un rol y está definido no solamente por ley y por el entendimiento conceptual de lo que son sus deberes fiduciarios. Tenemos que ayudarlos a poder hacerse las preguntas correctas, a poder tener la convicción y estar tranquilos de que sus empresas tienen modelos, sistemas efectivos, que tienen suficiente presupuesto, que tienen suficiente staff a cargo, que cumplen con los mejores estándares y que está supervisado y que tiene un canal con ellos como directorio periódico para poder mejorar continuamente, ¿no? Eso creo que es clave, que no se entienda que los directorios tienen que estar en el día a día en ninguna de estas materias, sino que deben estar monitoreando y garantizando que existe un programa efectivo. Oye, y también me gustaría pasear por un último tema que tiene que ver también como con el tema más bien cultural. Toda la ética empresarial que va hacia estos modelos de empresas sustentables, sostenibles, todo esto, los criterios ESG que han estado muy en boga también. Ahí ha habido como un avance y después un cuestionamiento, como en particular ustedes también en el desarrollo también del negocio, cómo han visto también este ida y vuelta respecto a la sustentabilidad, la sostenibilidad de los negocios. ¿Cómo has visto tú, de alguna manera, Joab, esta discusión que se está un poquito generando? A ver, yo creo que efectivamente hay un riesgo de lo que en inglés se llama backlash, ¿no? Un empuje desde, si se quiere, la vereda más conservadora, en el sentido de que cuando estamos regulando y estamos poniendo nuevos marcos y nuevos estándares, basta y por lo tanto se va generando un cierto péndulo, ¿no? Eso ocurrió en Estados Unidos exactamente con ESG. Y ahí mi visión es que más bien hay que quedarse con el fondo mucho más que con la marca, con el rótulo. Puede que en 10 años más las iniciales sean otras. Tal vez no van a ser esas 3,
por distintas razones, porque a lo mejor nacen otras áreas. Hay gente que ha agregado el tema de ciberseguridad, por ejemplo, y que no está necesariamente, a otros dicen que sí. Hay gente que cree que todavía los estándares, las métricas son demasiado disímiles, no ha nacido un estándar ESG global. Entonces, es posible que por diversas razones, también por la utilización política que ha tenido de lado y lado, en 10 años más sea otro el rótulo. Pero el tema de fondo, y lo mismo pasa a nivel local, no sé, puede que a raíz de, en especial uno escucha la crítica social que existe hacia la ley Karim, por ejemplo, para las empresas. Es posible que eso cambie en términos del nombre, la marca, pero el tema de fondo, el crear un ambiente de trabajo de respeto, el crear un ambiente inclusivo, el tener mejores empresas y una mejor cultura en cada una de ellas, eso no va a cambiar. Solamente van a ir aumentando esos estándares porque aumenta el escrutinio y aumenta la demanda. Demanda en el sentido de, como decía Rodrigo, inversionistas a lo mejor, de jóvenes consumidores, clientes, de comunidades. Todos quieren mejores estándares. Entonces no vamos a retroceder en eso más allá de las vicisitudes que puedan tener acrónimos o rótulos que pongan los expertos. ¿Y tú, Rodrigo, crees también que ha habido como ese avance de conciencia un poco de que es necesario otra manera de hacer negocio? Y hay que como ya volver a la discusión como un poco original del compliance. Sí, yo soy a veces menos políticamente correcto, soy menos académico, porque he vivido más en el mundo real, y real probablemente más de la empresa más común y no esa empresa del caso de universidad o de libro. En la media todos los estándares han ido subiendo. Y como decía yo, a veces por un tema de reputacional, de escrutinio, el mundo de las redes sociales te expone sistemáticamente no solo a las personas, también a las compañías. Y esto ha ido llevando consciente o inconscientemente a elevar los estándares. Vuelvo a decir, muchas veces por convicción o por planificación, pero muchas otras por el miedo a estar situado en una posición X, o como decimos a veces en algunas capacitaciones, es pregúntate antes de ejecutar un acto cómo te sentirías si tu hijo, tu señora, tus padres vieran ese titular en prensa donde dice eso. ¿Cómo lo harías o no lo harías? Bueno, esas preguntas antes nadie se las hacía, sumado a el nivel de sanciones y el nivel de fiscalización que aumenta. Todos estos elementos hacen de que el estándar ha subido, hay un cambio. Hay convicción en algunos casos y en los otros, como hemos dicho, es por todas estas otras razones, pero que en definitiva van llevando al mismo camino. Perfecto. Ahora siempre pueden haber situaciones que se salen y eso va a ocurrir siempre. La ley por sí sola no es suficiente, la cultura es algo relativo y además permanente en su evolución. Y ahí agregar algo, porque efectivamente ni la ley ni el mejor programa de compliance o modelo de prevención de delitos te va a blindar respecto a que ocurran incidentes o malas prácticas en una empresa enorme con riesgos que conlleva simplemente estar en un negocio. Lo que te va a permitir es mostrar que esa conducta ocurrió a pesar de todos los esfuerzos de la empresa, a pesar de la cultura de la empresa y no gracias a lo que la empresa pedía de sus colaboradores. Perfecto. Oye, y el ejemplo que tú diste el otro día en el caso Odebrecht, donde había un área de, como dijiste, un área de corrupción. Había un área de corrupción, o sea, no era de anticorrupción. Bueno, ahora espero haber ya cumplido el periodo del NDA, pero había un departamento de la empresa, además cambió de nombre, así que ya es una empresa que no existe. Sí. Pero es un buen ejemplo de dos cosas. Uno, de cómo los impactos legales no son los más peligrosos, sino, como decía Rodrigo, los reputacionales. La empresa logró sobrepasar las multas, acuerdos, pero reputacionalmente no se pudo y no se ha podido recuperar. Y efectivamente, en términos de anécdota, había un departamento, si se quiere, de no compliance, que más bien analizaba dónde había que invertir en materias de candidatos. Y afortunadamente yo creo que esto es una buena señal. La empresa, en el caso de Odebrecht, se da en casi todos los países de la región, menos en Uruguay y Chile, salvo en muy pequeñas aristas, pero de verdad la empresa, por alguna razón positiva, creo yo, no pudo entrar a nuestro país, y eso en general es una buena señal. Oigan, y solo para ir concluyendo también la conversación, ¿ustedes creen que tiene algo que ver también como en
en el desarrollo del compliance y a raíz también de muchas cosas que han pasado en el último tiempo, esto como de cómo funciona o si funciona la justicia. Un tema, quizás me fui muy conceptualmente, pero a raíz de escándalos como Odebrecht, otros que están ocurriendo también ahora en nuestro país, hay la sensación como muchas veces de que la justicia funciona o no funciona, o para quién funciona, tiene que ver como que se abran espacios en las empresas, que hay gente que se los aprovecha y se los toma. Todo tuyo. El pase. Bueno, Paso. claro, no, está muy bien. Yo diría que ahí hay también una oportunidad de. Por supuesto que la confianza en todo el sistema impacta, ¿no? Compliance. Pero, habiendo trabajado con empresas multinacionales, conozco muchos casos donde una empresa con estándares muy altos trabajaba a veces en mercados que tenía estándares más complejos, donde existía corrupción generalizada, por ejemplo. Obviamente hay extremos y a veces nos tocaba decirle a empresas multinacionales, mira, en ese país donde hay una dictadura, donde para entrar no puedes entrar, tienes que salir de ahí porque no hay estándar posible que te permita tener tus líneas rojas. Pero en la gran mayoría de los países, tú podías, con tus propios controles, con tus propios estándares, mantenerte consistente con tus valores y tu programa de compliance haciendo negocio en un entorno complejo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Con que más importante aún que la percepción de todo el sistema que tengan los colaboradores es la percepción de la cultura de su empresa. Cuando un colaborador entra a una empresa y esta es la forma en que hacemos negocios y esto es inaceptable acá y acá no competimos de esta manera y acá tienes derecho a levantar la mano cuando ves algo malo y tienes acá protegemos a cualquier, no solamente denunciante, sino cualquier persona que tenga cualquier pregunta y esta es la forma en que hacemos negocios. Yo creo que eso es mucho más fuerte incluso que lo que sucede a su alrededor en las noticias, en tribunales de justicia. Está bastante probado que la cultura de un lugar, hay un caso que siempre me gusta mostrar, es un experimento que se hizo en una autopista, ponen a una persona, todos los autos andaban a 100 kilómetros por hora, no, de verdad, sí. 100 kilómetros por hora, la gente no, 2% se pasaba de la velocidad máxima. Cuando todos andaban a 140, también se llegó a pasar, porque al final, de nuevo, nadie se levanta con las ganas de hacer algo malo y de defraudar a la compañía. En general nos vemos influenciados por el ambiente, el entorno en que nos movemos. Es lo que yo quería decir. Muy bien. Bueno, si alguien ha andado manejando por las calles de Lima, también hay No, tu ejemplo de... Esa parte, por favor, se puede editar. Está difícil, ¿no? Yo siempre digo que nuestros amigos, yo digo mis amigos peruanos, deberían tener algún conductor en rally, Fórmula 1 o algo así. Pero Son con todo mucho muy respeto. avesados. Muy avesados, sí. Conductores. Deberían tener algún representante. Oye, Rodrigo, Joab, les quiero agradecer por la visita el día de hoy. Les quiero agradecer también, también públicamente por todo el apoyo que hemos recibido de Alpagir y Saliarnik en correctos de los años, por confiar en este proyecto que hemos desarrollado ya hace 6 años, por el tiempo que se dieron también como de contarnos su visión y cómo han ido desarrollando también el grupo de compliance en la oficina de ustedes. Nos estamos viendo muy pronto, así que muchas gracias por su tiempo. Quiero también despedirme y agradecerle a toda la gente que estuvo, va a estar viendo también este video, esta conversación en el año quizás del compliance, por muchos sentidos, y probablemente estaremos compartiendo en otras instancias más. Muchas gracias por estar el día de hoy. Gracias, Raúl, gracias al equipo que está aquí atrás con nosotros y felicidades por el nuevo estudio que estamos inaugurando nosotros, sí. Parece. Todavía, si ustedes no están inaugurando nuestro estudio, todavía quedan un par de detalles, pero ya estamos casi en los últimos metros ya de quedar aquí como mucho mejor equipado y obviamente las puertas abiertas aquí para cuando vengan tanto ustedes como otra gente del equipo de AZ. Feliz de venir a hablar de otros temas. Sí. Vamos a venir a hablar de economía digital. Economía digital. Podemos hablar de marketing también con la gente que sabe, sí, etcétera. Eso, pues nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Que tengan una muy buen día, tarde, noche, depende de cuando estén viendo este video. Así que nos estamos viendo. Adiós. Adiós. Chao, gracias.